¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por el tiempo. Sabemos que ha sido una mañana agitada con otras entrevistas, con otros colegas, pero lo importante era poder hablar porque sabemos que preocupa a nivel de los fiscales de nuestro país y la asociación que representa todo lo que tiene que ver con los rubros previstos en el presupuesto quinquenal presentado a nivel parlamentario. Sí, así es. Hay una asignación absolutamente magra y escueta para la Fiscalía, para tener presente en términos de cifras. La Fiscalía General de la Nación es un servicio descentralizado que presenta sus pretensiones presupuestales al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Economía y Finanzas, y es el Poder Ejecutivo el que lo remite al Parlamento junto con la ley de presupuesto, que de esas solicitudes que hizo la Fiscalía le pareció atendible. En este caso, la Fiscalía pedía un incremento presupuestal de 17 millones de dólares que se componía de 19 propuestas, la inmensa mayoría de creación de cargos de fiscales y de auxiliares de fiscalías con la creación de fiscalías, ¿no? De esas 19 propuestas, el Poder Ejecutivo accedió a solamente 4 de ellas. Una es la creación de una fiscalía de cibercrimen. La fiscal general había pedido 2 fiscalías de cibercrimen, una fiscalía en Ciudad del Plata y una fiscalía de violencia doméstica, pero recién en Montevideo, pero recién para el año 2027, o sea que no es de ahora, y la creación de una escuela de formación de fiscales para el ingreso de fiscales a la institución. Esto representa menos del 6% del total de lo que había pedido la Fiscalía, y yendo más, afinando números, representa un incremento del 2% del presupuesto anual que tiene la Fiscalía, cuando la fiscal general, la doctora Mónica Ferrero, había solicitado un incremento del 30%. O sea, por todos lados en donde se miren las cifras y lo asignado por el Poder Ejecutivo, es amplísima la distancia entre lo solicitado y lo otorgado, que no es algo actual, que es algo que es una tónica común para la Fiscalía, ya que desde el año 2015, en el año 2015 se crea la Fiscalía como servicio centralizado con miras de funcionar de forma central en el proceso penal que arrancó en el año 2017, desde ese momento, del año 2015 hasta la fecha, el déficit de la Fiscalía es sumamente cuantificado. Pongámosle por caso que la Fiscalía ha pedido el incremento o la creación de 300 cargos de fiscales, de los cuales en estos 10 años se han creado solo 90. Creo que eso es gráfico de la situación de desatención que atraviesa la institución y que hoy día los parlamentarios tienen a consideración y que deberían abordar ese déficit con una asignación presupuestal mejor a la que fue proyectada por el Poder Ejecutivo. Tiene el nuevo proceso del Código Penal, tiene 5 o 6 años más o menos, ¿no? El Código de Proceso Penal va a cumplir 8 años. 8 años ya. Bueno, recordemos que el Código del Proceso Penal lo que hizo fue ampliar notoriamente la tarea de los fiscales, teniendo en cuenta que son los fiscales los que ahora dirigen cualquier investigación que va a hacer la policía. Y por lo tanto, no solamente la responsabilidad, sino el tiempo que demanda esta tarea, supongo yo, entre otras cosas, es lo que genera la necesidad de mayor cantidad de fiscales. Ahora, eso, la modificación del código fue una decisión legislativa. Da la impresión que el Parlamento tomó la decisión de cambiar el Código Penal, pero no tomó las precauciones necesarias para dotar a la Fiscalía de los recursos necesarios. ¿Es así? Es así. Vamos a ponerlo más gráficamente para que lo comprenda el oyente, ¿no? O sea, la Fiscalía, como tú bien decías, hace ahora lo que gran parte de lo que antes hacía el Poder Judicial, que es la dirección de las investigaciones penales y la litigación y llevar adelante las causas penales. Ahora bien, tomemos las palabras que decía el ex senador Jorge Gandini, que en un momento hablando de la Fiscalía dice, cuando vinieron a proponer la creación, o sea, el impulso que necesitaba la Fiscalía para hacer lo que antes hacían los jueces, Díaz pidió 80 millones de dólares.
Entonces el sistema político le dijo, no, 80 millones de dólares no te podemos dar, esto no podés plantear, no hay esa plata. Entonces se fue disminuyendo lo que se le iba a otorgar hasta terminar otorgándose 10 millones de dólares. O sea, lejísimos de lo que se había solicitado. Y pensemos que el propio Díaz reconoció que había hecho un pronóstico errático de las necesidades que tenía la Fiscalía. Esto lo reconoció en 2018 porque dijo, nosotros cuando arranca el código el 1 de noviembre de 2017 nos encontramos con un 60% de denuncias policiales más que las que habíamos previsto abordar cuando hacíamos las proyecciones. O sea, por dos lados, de forma original y de forma superviniente, la Fiscalía se encontró con una realidad absolutamente deficitaria desde el principio que jamás fue corregido. Pensemos que en la ley de presupuesto del año 2020, para usar el paralelismo con esta instancia en la que estamos atravesando, el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou le asignó a la Fiscalía 0 pesos de incremento, a pesar de las amplias solicitudes que había hecho la Fiscalía en ese momento, dirigida como fiscal general por quien es hoy prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz. O sea que por todos lados donde se lo mire, la elocuencia de la necesidad de refuerzo presupuestal es tan grande que yo no sé cómo hay gente, no entiendo cómo hay gente dentro del sistema político que se sigue haciendo sigue fingiendo demencia respecto a eso o haciéndose los distraídos o mirando para el costado respecto a de esta institución que después, una y otra vez, cada vez que hay un problema, le echan el ojo a la Fiscalía, dicen, no puede ser que la Fiscalía vaya tan lento, que el caso no se haya abordado, que este caso no esté terminado. Y yo me pregunto, ¿cómo hace una institución que tiene ese déficit tan cuantificado para abordar en la forma ideal, en la forma pertinente, el volumen de trabajo que tiene? Teniendo en cuenta que cuando se crea este nuevo, se aprueba este nuevo Código del Proceso Penal, Jorge Díaz era justamente quien ocupaba el cargo que hoy está ocupando Rosas. ¿Es así? No, que hoy está ocupando la doctora Ferrero. Bueno, que está ocupando la doctora Ferrero, ¿sí? Tenía una duda si él también había ocupado el cargo que estás ocupando hoy. ¿No lo ocupó nunca? No. El doctor Díaz, quien sí ocupó ese cargo, quien sí fue presidente de la Asociación de Fiscales y después fue fiscal general subrogante, fue el doctor Juan Gómez. Bien. Es un fiscal de dilatada trayectoria que trabajó, entre otras sedes, en Maldonado, ¿no? Mucho tiempo. Sí, es cierto. Ahora, cuando Díaz de alguna forma, como fiscal nacional, está en el cargo y avanza en todo lo que tiene que ver con que se logre el nuevo Código del Proceso Penal, ¿sí? Y ahora pasa el tiempo, llegamos a este presupuesto quinquenal, Jorge Díaz dejó de ser fiscal, es el número 3 en el orden jerárquico del país hoy, porque es el subsecretario de la Presidencia de la República. ¿Eso había generado en ustedes alguna expectativa de decir, bueno, ahora que está Jorge Díaz ahí, del lado donde se toman las decisiones de la economía nacional, y sabiendo cómo es la historia de todo el proceso de este nuevo proceso penal del país, ¿generaba algún optimismo de que ahora los números dieran? Bueno, lo que generaba... ¿Promovidos por Jorge Díaz? Sí. Lo que generaba no ya... Sinceramente, yo estoy absolutamente curado de espanto y resabiado de los golpes. Entonces, no es que la ilusión sea parte de mi mecanismo de trabajo gremialmente. O sea, casi siempre es la cautela y esperar el golpe, ¿no? Pero realmente lo que entendíamos nosotros es que una persona, como lo decías tú, que sabe perfectamente cuál es el déficit de la institución, cuando esté con la persona que tiene la lapicera, ya sea el presidente de la República, ya sea el ministro de Economía, y ellos estén planteando un plan de austeridad, ¿no? Que creo que es lo que trasunta en todo este proyecto de presupuesto, que esta persona dijese, bueno, está bien la austeridad,
con organismos que usualmente han sido atendidos en las instancias presupuestales, que se le ha dado los requerimientos que han tenido, pero no se puede ser austero con un organismo que fue desatendido permanentemente. Y yo lo sé, obviamente iba a decir Díaz, porque eso que está pidiendo la doctora Ferrero en este punto, en otro punto, yo lo había solicitado también. Eso corresponde darlo, porque yo me consta de primera mano que es algo que la Fiscalía lo necesita. Entonces, cuando aparecen las solicitudes de Ferrero, que son las mismas que había hecho Díaz en otras oportunidades, y no aparece el acogimiento de esas propuestas, ahí está el desconcierto más que la desilusión. La situación tiene de alguna forma como valor agregado el hecho de que sigue el poder político sin ponerse de acuerdo en nombrar definitivamente un nuevo fiscal de corte. ¿Eso se le ve alguna salida o está tan enredado como el tema económico? Claro, ese es un telón de fondo que le agrega un condimento más negativo a esta realidad. Pensemos que la fiscal, es muy difícil también, ¿no?, para alguien proyectarse a ser fiscal general cuando ve esta situación, ¿no? No sé cómo ¿quién se hace cargo? ¿Quién se hace cargo? ¿Cómo convencerían a alguien de decir, che, agarrá este paquete, mirá que, y decir, pero la persona va a decir, pero bueno, no, la verdad que me están dando algo en la que ustedes mismos se han encargado de debilitarlo. O sea, el sistema político mismo se ha encargado de debilitarlo. Es muy difícil agarrar este fierro caliente. Y, por otro lado, encima de que está esta situación, pensemos que una de las asignaciones presupuestales que se hacen es para una escuela de formación de fiscales, que es una idea que es plausible, que es atendible, que es coherente, en tanto que a cualquier persona que se le plantee que los fiscales que van a ingresar a la institución sean formados, es algo bastante atendible. Ahora, en términos de prioridad, ¿qué es lo que más necesita hoy la Fiscalía? Necesita la Fiscalía y la ciudadanía, el Estado, todo. El ciudadano que hace una denuncia necesita que de la forma más pronta posible un fiscal tome su caso y el caso pueda tener andamiaje. No es tan prioritario que los fiscales que ingresan reciban una instrucción, porque en términos macro, en términos generales, usted me puede decir, yo conozco el caso de tal fiscal que la verdad que obró mal, pero en términos macro, si nosotros estamos hablando de 16.000 presos, récord de prisionización, ¿es por qué? Por el trabajo de los fiscales. Si estamos hablando de juicios orales y públicos, de delitos sexuales, de homicidios, de rapiñas, que se logran condenas que antes no se lograban. La verdad, hoy no podemos detectar que los fiscales que estén en déficit en materia de capacitación. No decimos que no se necesita capacitación o formación, eso siempre se necesita, pero no pasa por ahí el déficit patente que tiene la institución. Ahora, en los otros aspectos, en las otras áreas, sí el déficit es patente. Entonces, es como una cuestión de prioridad, porque tener una escuela de formación de fiscales sería un panorama ideal, pero lo ideal, y esto es una frase que yo se la robé al doctor Juan Gómez, es enemigo de lo posible. Hoy tenemos que abordar un déficit en el marco de las posibilidades que tiene el Estado de atender ese déficit, sobre todo porque nos repiten una y otra vez que tienen una mirada austera respecto a lo presupuestal y terminan dando la plata para la creación de una escuela de fiscales que hoy día, humildemente entendemos nosotros, no es prioritario. Ahora, William, yo invierto la línea de razonamiento. Si ahora, con la escasez de fiscales que hay, han aumentado notoriamente los enviados a prisión, si hay más fiscales y están más capacitados y siguen esa tendencia, generan otro problema, ¿dónde meten los presos? Entonces, en definitiva, yo quiero pensar que lo importante es que mantengamos esta velocidad y que no aumente, porque si no, no sabemos cómo vamos a hacer después para darle respuesta a la decisión de los fiscales. Sí, ahí hay otro punto. Es claro el razonamiento y compartible el que tú haces, absolutamente. Pero ahí es otra arista que no tiene que ver con lo presupuestal. Es más, el tema es
que enviar personas por hurtos y rapiñas a la cárcel es un trabajo, no quiero ser desacertado en la palabra que voy a decir, pero es más fácil enviar a una persona que cometió un hurto, que cometió una rapiña, porque las personas que cometen hurtos y rapiñas son agarrados con las manos en la masa por la policía, o hay elementos contundentes en su contra. Hay una cámara, hay testigos, hay una trazabilidad respecto de, por ejemplo, cuando se roban una moto, el GPS la moto tiene GPS, los siguen y los agarran. Entonces es más fácil. La dificultad está en otros delitos en donde se crean bolsones de impunidad, como puede ser las estafas particularmente, el lavado de activos, el crimen organizado. Entonces, el refuerzo presupuestal que necesita la Fiscalía es para seguir siendo de la misma forma eficiente en hurtos y rapiñas, no aumentar la eficiencia en esos delitos, pero mejorar la eficiencia en estos otros delitos que usualmente se llaman delitos del cuello blanco. A lo que voy con esto es cambiar la matriz de la política pública de persecución penal para que en la cárcel no solo estén pobres y adictos que cometen hurtos y rapiñas, sino que vayan otras personas también que hoy día están logrando impunidad porque el Estado no tiene las herramientas suficientes como para atacar esos casos, como pueden ser los delitos del cuello blanco. Entonces, el cambio de matriz en esta política pública proviene del reforzamiento institucional. Si no, la Fiscalía va a seguir siendo eficiente con los débiles, podríamos decir, y muy ineficiente con los poderosos. Eso es la realidad. No hay que aumentar el número de prisionización en cuanto a delitos de hurtos y rapiñas. Tal vez hay que reconsiderarlo. Hay propuestas ahí de volver la suspensión condicional del proceso, que era una herramienta que lograba la responsabilidad de los delincuentes sin terminar en la prisionización, y por otro lado, reforzar la eficiencia en estos delitos que, si vamos a términos de afectación y lo miramos de manera economicista, causan muchísimo más perjuicios. Una persona que, cometiendo una estafa a un trabajador, le birla sus ahorros de toda su vida, su sueldo, que una persona que roba la tasa de la rueda de una camioneta que está en la calle, ¿no? Que capaz que al dueño le sale 5.000 pesos reponer eso, que es un daño a la víctima, debe ser atendido, pero el otro daño, que es tan grande, no debe quedar impune. Bien, todo esto lleva también a que ustedes hayan pedido ya o hayan sido citados para tener conversaciones con la comisión parlamentaria que entienden el tema del rubro de los fiscales. Nosotros hemos pedido reunión, sí, seguramente nos citen para esta semana o para la semana siguiente, y bueno, vamos a plantear todas estas consideraciones que en parte refuerzan lo que ya dijo la fiscal Mónica Ferrero, y en otra parte nosotros tenemos algunos matices respecto de su postura. Ella está muy contenta con la creación de una escuela de fiscales, y nosotros tenemos este matiz que yo le hacía mención anteriormente. Bien, ¿con qué estado de ánimo van a esta charla? ¿Con qué porcentaje de optimismo? Creo que ya el optimismo es algo que no es habitual, ¿no? Que ya estamos curados de espantos en ese sentido. Pero sí vamos con la convicción de que alguien entienda esto que se está planteando, ¿no? Que eso es fundamental. Porque si nosotros vamos con optimismo, les cuento la dinámica, ocurre siempre. Uno va ahí y, bueno, lo escuchan atentamente y le dicen, sí, la verdad que compartimos, ¿no? Y uno se va muy conforme con el resultado de los intercambios, porque dicen, nos comprendieron. Pero después, a la hora de que la lapicera ponga, bueno, para la Fiscalía va tanto, eso no existe. Entonces, preferimos ser convincentes en transmitir las ideas y que después eso redunde en que realmente se pongan negro sobre blanco las necesidades de la Fiscalía y las asignaciones aparezcan.